tenemos que levantar la cabeza. El mundo va corriendo. Y nosotros aquí enfrascados en que si tú me pegaste a mí o yo te pegué a ti o hace 35 años tú me hiciste o no me dejaste de hacer. Entonces por andar reivindicando unos dolores que son ciertos, yo no, por Dios, no quisiera yo sonar ligera en ese sentido, se nos está pasando el mundo, se nos está pasando la vida por andar llorando por el amor que nos dejó. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Y como siempre lo he dicho, mil gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube y en Spotify y en nuestras redes sociales @Ricardo Lozano P y @_ Desde las Entrañas. Hoy nuestra invitada es muy caleña. Además, como a ella le encanta decir, es mamá de su hija. Si uno diría con una sola frase, vamos a describirla, así sería. Pero también le gusta decir que es más hija de su mamá, pero formalmente de su papá. Ella es nuestra presidente del Consejo Privado de Competitividad de nuestro país, Ana Fernanda Maiwashka. Ana Fernanda, bienvenida. Ricardo, qué felicidad estar aquí. Sí, qué felicidad tenerte porque además tuvimos un acercamiento muy lindo en Cali, ¿no? Aquí en esta COP16, donde te vi, yo creo que diría yo que por primera vez una que fue codirectora del Banco de la República y una economista tan reconocida en nuestro país, liderando un proceso hermosísimo de, inclusive yo diría, de inclusión, de sostenibilidad, de cómo entendemos la naturaleza a través de los sentidos y de las emociones, como es la nutrición, como es los alimentos, directamente trabajando con Catalina Vélez, una de nuestras chefs más importantes del país, y con Joaquín Caraballo, otro de nuestros grandes ambientalistas de Colombia. Para mí fue una sorpresa hermosísima y por eso dije, tengo que traer a Ana Fernanda a este programa. Pero además la gran sorpresa es que eras gran caleña, muy del Valle del Cauca y muy conectada con la naturaleza. Y quiero empezar por ahí. Okay. Cuéntanos un poquito más de esa niñez tan linda que nos inspiró a todos cuando tú dijiste, pero por favor entiendan, yo lo entendí, me la pasaba en el agua metida allá en Pance. Sí. Cuéntanos un poquito de esa niñez. Ricardo, yo creo que fue mi abuela quizás que siempre buscó como unos sitios suburbanos muy extramuros, y creo, si recuerdo bien la historia, mi abuela le regala a mi mamá de matrimonio como un lote en Pance, pero pues Pance cuando yo nací no era esta cosa totalmente repleta de comercio, etcétera. De diversión. No, cuando yo era chiquita, a mí me hacían mirar los zapatos para que no hubiera alacranes. Para llegar a mí, para marcar a Cali, yo tenía que marcar indicativo, marcaba el 8. Claro. Entonces realmente era muy suburbano y además era un lote precioso donde entraba, hoy en día es un río, una sequía, que se dividía en dos, una de las cuales se convertía en una, aquí la llamarán cascada, en Cali se llamaba una chorrera. Una chorrera. Una chorrera. Y la otra parte, mi mamá, mi abuelita, no sé cuál de las dos locas, hizo que pasara por debajo de mi cocina. Entonces yo crecí en un sitio lleno de agua, lleno de matas, lleno de bichos, y quizás pues no voy a decir que fuera muy consciente porque realmente para mí lo extraño fue salir de ahí. Claro, salir. El colegio además no quedaba muy lejos y también era un colegio muy verde y también tenía río, en fin. Entonces para mí lo raro fue llegar a Bogotá. Las primeras noches casi no puedo dormirme porque era un ruido muy distinto al que yo venía habituado. Y me encantó escucharte porque antes de ir a la COP, en las pre-COP, siempre me decían a mí, ayúdeme, exministro, Ricardo, ayúdenos a que las empresas entiendan la importancia de la naturaleza, cómo darle valor a la naturaleza, cómo incluimos nosotros en nuestros negocios a la naturaleza, a la biodiversidad, al agua, y tiene razón. Es decir, yo siempre pensé que el sector privado tenía incluida la naturaleza en su negocio, porque para una licencia ambiental, un permiso, pues por supuesto siempre está esa solicitud de un estudio de impacto ambiental, de hacer los análisis de impactos, de riesgos. Pero realmente después dándome cuenta más allá, creo que sí nos hemos desconectado, nos desconectamos bastante. Creo que en pandemia nos desconectamos un poquito, pero también
contigo me volvió como una esperanza. Yo dije, wow, esta economista con tantos títulos que tiene y con tanto trabajo que ha hecho desde el Banco de la República, viceministra de Hacienda, desde el sector financiero, hablando de eso y hablando de tu conexión con la naturaleza para que todo el público entendiéramos que nos estábamos perdiendo de algo y que si no nos dábamos cuenta de esa conexión, pues no estábamos viendo los riesgos, los impactos, pero también sobre todo las oportunidades. Sí. Y allá voy para decirte, porque además también me contaron que ese día también estabas bastante preocupada de que todos entendiéramos las oportunidades que inclusive nos estamos perdiendo cuando no las estamos viendo en los negocios o desde el desarrollo económico, ¿no? Sí, Ricardo, yo creo que hay dos temas que quisiera como resaltar y trabajo que hacemos desde el Consejo. El primero es que yo genuinamente creo que el miedo es un gran motor cuando tú tienes que hacer algo inmediato. Tienes que echar una carrera, hombre, está bien si viene el perro ladrando. Tienes que gritar porque te apareció algo que te amenaza, pues funciona. Bueno, no, gritar en general no funciona, pero es algo que la gente hace. Sí, sí. Pero cuando tienes que tener un esfuerzo persistente de largo plazo, yo francamente siento que la ilusión funciona mucho mejor que el miedo. Entre otras cosas, porque si te acostumbras a vivir con miedo, eso te va a hacer daño. Entonces sí. Es una cosa como mal concebida de la manera en la que hablamos incluso. Tú no sabes las veces que ahorita que estábamos precisamente promocionando el Informe Nacional de Competitividad, es un informe pensado desde las oportunidades dentro de las escogimos 3 grandes tendencias para el futuro del mundo. Y el lanzamiento, lo llamamos Mañana Será Más Bonito, porque queríamos que la gente se ilusione. Pero cada vez que estamos arreglando una nota o algo, mi contraparte me decía, entonces cambiamos aquí, ¿los retos? No, yo no quiero retos. ¿Los riesgos? No, yo no quiero riesgos. Quiero que hablemos de las oportunidades. Por una parte. Y por otra parte, creo que si algo nos debería haber quedado de este proceso que ha sido el ser conscientes de que para hacer muchos de los milagros que hemos hecho, porque han sido cosas extraordinarias, como humanidad, pues tuvimos un uso abusivo de los recursos con los que estábamos trabajando. Nadie se sentó a ver cómo acababa con las cosas. Y así nos enseñaron desde Pero Europa. Además es que estábamos tratando de alimentar niñitos en África. Estábamos, es decir, realmente hay un esfuerzo de la humanidad en su proceso evolutivo. Pero lo que yo quizás, la forma en la que yo lo reduzco, y aquí se me va a salir el economista, o no, es que las personas normalmente pensamos y las empresas en un balance, pero no metíamos todo lo que va en el activo y todo lo que va en el pasivo, ni lo pensábamos en el horizonte de tiempo que debíamos estarlo pensando. Entonces el presupuesto era un año, más de los casos a 5 años, y resulta que o estás pensando qué va a pasar a 30 años, o estás tomando decisiones incorrectas. Y o estás pensando en todas las cosas que componen tu riqueza. Para mí, mi riqueza la compone tener mis matas. Por lo tanto, para mí es muy importante que en mi apartamento yo tenga un espacio para mis matas donde dé directo el sol. Y probablemente hubiera sido, en su momento no era muy claro con qué íbamos a pagar el espacio de la terraza, pero ese balance financiero yo tenía que contrastarlo con una cosa que era muy importante dentro de mi balance, y era poder tener mi espacio verde. Creo que lo que nos ha enseñado este proceso de la importancia de la sostenibilidad ambiental es, hombre, tenemos que contar más cosas en el pasivo y en el activo. Y realmente Colombia está lleno de riquezas y de activos. Sí. Pero tenemos que salirnos un poquito de la caja, de lo que estamos acostumbrados. Sí. No es solamente la mitigación, no es solamente que podamos capturar carbono, podemos hacer tantas otras infinidad de cosas. Sí, y a veces siento como geólogo y como he monitoreado la Tierra en estos últimos 34 años, que también estamos perdiendo unas oportunidades maravillosas. Por ejemplo, solamente construimos hidroeléctricas para aprovechar el agua lluvia. Pero es que resulta que cuando llegan los vientos, nosotros acuérdate que somos tropicales, y cuando se van las lluvias es porque llegan los vientos. Entonces no estamos aprovechando tampoco la energía que pueden generar los vientos. Y cuando llegan los vientos, pues se empuja la nube y llega el sol.
Entonces tampoco estamos aprovechando un kilovatio, ¿no?, de la energía que tiene el sol. Y de verdad, o sea, tenemos diciembre, enero, febrero, marzo, sin nubes en Colombia. Y en Colombia nunca decidimos desarrollar ni siquiera una transición energética. Es cómo la aprovechamos. ¿Cómo la aprovechamos también? Yo creo que vamos en el camino, pero creo que la otra cosa que marca, y aquí estoy como tratando, yo soy economista, yo no soy ni socióloga ni antropóloga. Pero es mamá de tu hija. Pero soy mamá de mi hija. Sí. Y observo mucho, porque uno para ser mamá del hijo tiene que observar muchas cosas. Exacto. Observo muchas cosas, rasgos culturales que no sé si son nuestros, si son más amplios, Latinoamérica, el mundo, no lo sé. Pero a nosotros nos encantan las cosas que tienen que ser suma cero. Tú vas a la discusión de género y si las mujeres algo es porque entonces los hombres no algo, ¿no? No te pasa que muchas veces uno dice, no, y la más machista era la mamá. No, es que el machismo, más vale, el patriarcado es un sistema que nos ampara a todos, no es como unos contra otros. De la misma manera, en el tema energético creo que nos hemos ido por una dicotomía. Es que en que tiene que ser una u otra cosa. Y una de esas herramientas muy bonitas que tiene, nadie le parecerá bonita, pero a mí sí, las finanzas, es la idea de tener un portafolio. Exactamente como tú lo dices. En ese portafolio, y las personas en general deberíamos pensar incluso en nosotras como portafolio. Si tú, por ejemplo, eres un futbolista supratalentoso, fantástico, riquísimo, etcétera, pero de altísimo riesgo, se te rompe la rodilla y ahí quedaste. Entonces el resto de tu balance, el resto de tu portafolio tiene que ser un poquito más conservado. Bueno, pues igual aquí, la energía fotovoltaica, hermosa, poco manejable, caprichosa, todavía no la logramos, por lo menos en Colombia, almacenar de la manera en que quisiéramos. Entonces, cuando eso lo traducimos en energía en firme, muy limpia, no tan firme. La eólica, limpia, más firme. La hidráulica, muy limpia, más firme, pero también pues tenemos el capricho de la lluvia. Y tenemos incluso en el gas, que yo creo que pues entendemos que genera más contaminación que estas cosas, pero que nos ayuda a contribuir firmeza. No tenemos que escoger unas sobre otras. No. Lo que tenemos es que usar todo este portafolio en el que el país es inmensamente rico, además, para ver cómo lo logramos. Vamos en ese camino, pero sí siento, Ricardo, que es el tipo de cosas, yo ya no recuerdo en todas las piezas que escribimos para el lanzamiento del informe, pero decíamos en una de ellas, la generación de energía de todas debería ser como nuestros deportistas. Tenemos que hacerles barra, ¿quiénes? Todos. Porque fíjate que aquí no hemos tenido ese liderazgo, satanizamos unas cosas, el proceso de licenciamiento parte de una satanización, porque parte de, tú me estás dañando y quiero que repares, en lugar de cómo construimos integralmente una cosa que sea mejor para todos. O de prevenir esos impactos y de aprovechar, pero requiere que incluso el lenguaje con el que hablamos sea distinto y que el liderazgo, y cuando digo el liderazgo no me refiero a los gobiernos, me refiero a tú que generas un montón de conciencia, a que a mí tengo muchos espacios donde me escuchan, todos deberíamos estar hablando de la generación de energía como algo que nos es un proyecto cercano. Y me alegra que Ana Fernanda esté en el proceso de transformación del concepto de competitividad, porque ahora vamos a hablar un poquito de eso, y es porque tú me decías además que Maihuashka, tus orígenes eran bastante, tus ancestros eran diferentes, muy diferentes al resto de lo que uno podría decir nuestros ancestros y nuestras comunidades que han habitado nuestros territorios durante miles de años. Pero tú decías, sí, nosotros somos muy particulares y sabes que lo relaciono mucho con el concepto de competitividad, porque mira que buscando competitividad se habla de que se aceptan los grandes retos, o sea, ser competitivo es aceptar los retos, de inclusive transformar, es decir, casi un alquimista para transformarlos. No rendirte. Además encontré otra frase muy linda de que el competitivo es el que no se rinde, ¿no? El que es guerrero y no se rinde hasta lograr estos propósitos. Creo que esa eres tú también en ese ejercicio que estás haciendo. El Maihuashka creo que te está ayudando a esa transformación. ¿Cómo son los Maihuashka? Raros. Yo lo que te decía es que
las cosas uno no ve cómo, pero el hecho de tener un apellido tan raro, yo quisiera sumar los minutos que me la he pasado deletreándolo. Ajá. El hecho de tener un apellido tan raro también creo que a mí por lo menos me da la sensación de que nos ha hecho, primero, sentirnos muy parte de una tribu, y de una tribu chiquita, porque aquí en Colombia somos muy poquitos. ¿Ah, sí? En el mundo somos más, pero en Colombia somos muy poquitos. Y yo creo que... Quechua, ¿no? Es Quechua, una, quechua, sí. el Maihuashka es quechua. Y entonces, el ser tan poquitos, yo creo que nos ha dado para vivir en nuestra propia idiosincrasia y ser como... Uno pasa mucho tiempo tratando de encajar. Yo creo que el Maihuashka fue lo que me ayudó a mí a decir, ay no, yo no voy a encajar con este apellido, uno no encaja en ningún lado. Dejemos así con lo de encajar y más vale démosle rienda suelta a aquello en lo que yo soy especial. Y no fue fácil, pues porque esta forma, por ejemplo, de comunicar que ahorita parece un activo porque conecta con mucha gente, pues en la Junta Directiva del Banco de la República era más vale un reto, porque Sí. mi cabeza funciona muy metafóricamente. Yo no estoy pensando en la metáfora, es que así funciona mi cabeza. Pero creo que me ha abierto un espacio precisamente para usar esas cosas más particulares de mi cabeza, de pensar en metáforas, y resulta que las analogías a la gente le funcionan un montón. Claro. Ayuda a que la gente traiga conceptos a casa, como una mala traducción del término anglosajón. Y yo estoy absolutamente convencida que buenas ideas hemos tenido muchas en este país, pero no nos ocupamos de que todas las personas nos apropiemos de ellas. Sí. Y para que las personas se apropien de las cosas, tienen que entenderlas desde las entrañas. Muy bien. Exacto, sí, por eso estás acá. Exactamente. Sí. Sí, señor. Bueno, en ese sentido, volviendo a la naturaleza de su relación con la competitividad y hablando del Banco de la República y en el ejercicio que tuviste, siempre a mí me causó curiosidad algo, y inclusive Marco me lo recordó, mi esposo, hace poco, y es el tema de las reservas. Hay una palabra muy interesante, y a ti que te gusta explicar con plastilina todo para que entendamos un poco más el tema de las reservas. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Que nuestras reservas, nuestro patrimonio, por ejemplo el oro, esté en las montañas o que esté en el Banco de la República o por fuera en lingotes de oro? Por ejemplo, ese tipo de... Creo, entonces, lo primero, ¿qué son las reservas? Que son una cosa rarísima. Sí. Las reservas son de todos y no son de nadie. Es decir, las reservas son un activo de la nación. ¿Sí? No es que yo mañana pueda decir, me está haciendo falta una plata, voy a ir por mi pedacito de las reservas, yo con eso ya salgo de esto. No. Respaldan a la nación y están ahí precisamente para respaldar Qué chévere. un montón de movimientos. ¿Qué respaldan? Respaldan que el comercio internacional pueda ocurrir fluidamente. Entonces, lo primero por lo cual velan las reservas es porque el país nunca vaya a quedar mal. Sí, así como uno por un tiempo de su vida siempre tenía, bueno, en el caso de las personas que hemos tenido la fortuna de que nuestros padres hayan estado ahí viendo como si había que meter el hombro para que uno no fuera a quedar mal, sí, con la vecina, con el arriendo, sí, al principio, mientras uno agarraba como vuelo. Las reservas lo que hacen es velar porque no vayamos a quedar mal en nuestros pagos de comercio internacional y de deuda internacional. Entonces, con ese concepto en mente, la composición de las reservas tiene que estar pensando en qué debemos y qué pagamos. Y por eso es que ese portafolio está diseñado como está diseñado. Es un portafolio muy especial. Si algún día podemos pagar, que ojalá el mundo valorara sus pasivos diciendo, oye, quizás es mejor que el oro esté en la montaña, entonces yo puedo decir, perfecto, yo aquí tengo el respaldo perfecto, oro en montaña. Pero en tanto estamos haciendo ese tránsito, que es lento, como la mayoría de las transformaciones culturales de la humanidad, pues de hecho no necesitamos mucho. La composición de oro de las reservas es muy poquita. Pero ¿a qué responde? A cómo tiene que estar precisamente ese activo que yo tengo aquí para que yo nunca vaya a quedar mal. Y estoy completamente de acuerdo contigo, porque ¿qué está pasando ahora? Que me parece un error, me parece ese acelere también, y de que un día para otro Colombia ya no dependa ni de gas, ni de petróleo, ni de la minería, cuando llevamos 300 años en eso, y que realmente para poder responder al planeta hicimos uso de ello. Yo sí creo completamente, y lo dijeron los ingleses, expertos que vinieron también
a la conferencia y nos hablaban de que tenemos que empujar a que esa transición del planeta o que esa economía global también se transforme, porque mientras que sigamos demandando por fuera este tipo de productos, Sí. pues obviamente Colombia seguirá en ese proceso. Y ahí Totalmente. te voy a preguntar, y entonces eso me lleva a esa valoración entonces de la naturaleza, porque todo el mundo nos mira a nosotros, inclusive fíjate que Biden ahora vino al Amazonas, te dijo, primer presidente de Estados Unidos que vino al Amazonas, y a mí siempre me da curiosidad. Cuando estuve en Europa dije, pero ¿por qué el Amazonas? ¿Y por qué no la misma Europa? ¿Por qué no la misma Estados Unidos que tumbaron los bosques y que deben regenerar esos bosques? ¿Por qué solamente nosotros? Es como si la responsabilidad cayera solamente en los países que tenemos todavía bosque. No, recaen sobre todos, en todos los territorios. Es decir, la transformación tiene que darse en Europa, la transformación tiene que darse en Reino Unido, tiene que darse en los Estados Unidos. El hecho que hayan tumbado los bosques no quiere decir que no deban regenerarlos, porque además allí también está la esperanza, no solamente donde está el verde, Lo que sino pasa ahí es que- necesitamos... Sí, pero nos da a nosotros una ventaja comparativa. Sí, exacto, entonces allá iba, Claro. ¿cómo hacemos para que como nosotros sí tenemos ese patrimonio, ya no oro, supongamos, sí tenemos donde está la absorción del CO2, donde se está absorbiendo el CO2, donde tenemos ese potencial para que el planeta se beneficie de esa captura del CO2, ¿cómo hacemos para que sí lo valore o para que estos países en nuestra deuda exista un canje por eso también? Yo creo que vamos en ese proceso, pero en ese proceso me parece que, ¿Qué hay que hacer? primero, invitar al pragmatismo a la mesa. Y es que, de nuevo, con esta forma, de hecho, la charla, el speaker que tuvimos en el lanzamiento del informe es una persona que hablaba precisamente de cómo salirnos de los equilibrios binarios. Porque los seres humanos somos muy dados a, pues blanco o es negro, o está frío o está caliente, no nos salimos de ese par de equilibrios o nos salimos difícilmente. Entonces parte del punto es que tenemos que proteger la naturaleza y entonces tienen que pagarnos. Bueno, sí, pero tenemos que mirar cuál es la ingeniería financiera. Aquí tendremos que traer Sí, a está Marco bien. para Sí. cómo es que vamos a hacer ingeniosamente que esto funcione. Y a ti te debieron tocar en la COP16, yo alcancé a ver 2 proyectos donde ya están, 3 proyectos, donde ya están protegiendo la Sí, biodiversidad. valorando la biodiversidad. 2 de ellos lo estaban tokenizando, es decir, para que tú y yo, todos podamos comprar un pedacito de eso. Y otro que ya tiene valores autorizados por la SEC en Estados Unidos para que trancen mundialmente. Pero tenemos que ser pragmáticos. Esto no está, lo voy a decir así para ser ilustrativa. Pero nosotros solamente con la mochila y nuestra pulserita arhuaca no lo vamos a lograr. Tenemos que sentarnos a la mesa y decir, bueno, ahora con el mundo de los que hablan en jerga jeringonza y cosas financieras, ¿cómo hacemos esta negociación? ¿Con qué instrumentos podríamos? A veces nos preocupamos tanto de la regulación local que se nos olvida que los grandes demandantes tienen que ser los del resto del mundo. Claro. Yo no voy a decirte que nos eximamos de la responsabilidad, No. además como ética de que cada No, pero uno... mínimo que nos ayuden en la financiación. Cada persona tiene que ser responsable con el planeta. Pero nosotros en Colombia no estamos generando la contaminación. Ese petróleo que estamos explotando, nosotros no lo quemamos. Sí. Y no lo va a dejar de quemar Alemania porque nosotros seamos más Además pobres. lo están demandando y lo están usando. Entonces yo digo, mira, mientras estén demandándolo y usándolo, saquémoslo. Yo he visto los proyectos de regeneración de los campos de minas de carbón. Sí. Y no lo... Ay, me dirán, ay, no, pero eso, yo qué sé, algún defecto les encontrarán. Y los comparo con los otros terrenos donde no ha habido carbón y solo la comunidad existiendo. Sí. Con sus chivos. Sí. Me quedo toda la vida con el regenerado. Sí. Entonces, de nuevo, tenemos que pensar, pero con algún pragmatismo. Y ahí a mí me preocupa mucho que es que cuando entra la palabra conservación, parte de que todo tiene que quedarse como está. Así, quieto, no tocar. Sí. No, pues esto es contrario al ser humano. Sí, la mejor manera de conservar es usándolo, porque necesitamos conocerlo, y eso es algo que estamos también exigiendo un poco, ¿no? Claro, tenemos que transformarlo. Estos cuentos que nosotros echamos, cuentos CPC, yo vivo enamorada de la idea, o más vale, arranquemos. Creo que el mundo ha venido ya transitando una crisis de salud mental muy importante.
que la subestimamos, porque a los seres humanos nos gusta darle importancia como a cosas que podamos tocar, ¿no? Entonces, sí. pues, yo qué sé, pues el tumor se Sí, toca, el infarto, pues el tacto, sí. Claro, pero resulta que en la enfermedad mental, y ni siquiera en la enfermedad, en la falta de bienestar mental, hay un montón de cosas prácticas que se pierden, habilidades de las personas, productividad, sueños, en fin. Para esa crisis, no todas las personas lastimosamente pueden tener el acceso a una terapia costosa, la salud mental es bien costosa, y a pasar mucho tiempo. Todas la psilocibina, las sustancias que se extraen de sapos como el bufo, en fin, son generadores de conciencia interna muy expeditos. Y nosotros podríamos tener un marco donde invitemos a que el mundo venga, claro, a sanar, a vivir como en mejores condiciones de felicidad, usando recursos naturales que además a nosotros nos traerían turismo, divisas y palancas de desarrollo para las comunidades que están protegiendo esa biodiversidad, pero que necesitan vivir en mejores condiciones. Sí, como uno lo ve con Mano Cambiada, que es una fundación que lidera Josefina Klinger en Nuquí, ¿no? Donde nuestras ballenas llegan a este territorio a cantarnos y nosotros nos curamos de todo, es decir, nos conectamos otra vez, estamos viviendo lo que significa también esa dependencia nuestra, la entendemos de la naturaleza y que muchos europeos vienen allí a curarse y a sanarse, y eso se trata también este programa. Y te iba a reafirmar esa parte, porque volviendo al tema de las responsabilidades, creo que eso fue lo que sucedió también en las conclusiones de la COP, y fíjate que la parte financiera no se logró. O sea, eso desafortunadamente no se logró ese consenso, no se logró lo que se buscaba. Los países desarrollados siguen sin reconocernos a nosotros esa información y ese conocimiento que tienen nuestras plantas y nuestras especies. Entonces, ¿cómo hacemos para que sí se logre? O sea, yo sí creo que Colombia puede hacerlo, y ojalá que lo puedas hacer desde el Consejo Privado de Competitividad, porque creo que ahí también tenemos que invitar a los que también tienen el conocimiento. Ahí tenemos que invitar a nuestras comunidades ancestrales, lo que hiciste allá en Cali con nuestros chefs, que se basan precisamente en su actividad en el conocimiento ancestral, para que inclusive invitar desde afuera y entiendan, ¿no? Que la información y el conocimiento está ahí, pero que además se están beneficiando desde ello. Pero sí, Colombia puede empujar esa transición, ¿no? Sí, porque podemos. Es que creo que no la entienden. Por ejemplo, yo decía lo de la deforestación. Un momentico, a partir del 1 de enero ustedes nos van a dejar sacar un producto que porque deforestamos hace 200 años. Eso no puede ser. Entonces, acompáñenos en esa transición, ¿no? Sí, yo voy a volverte a traer una analogía de mi mundo de género. Y es que después de trabajar, no por toda mi vida, porque realmente yo no fui muy consciente de los temas de género, sino hasta que llegué a la junta directiva del banco, y eso fue ya en 2013, no fue pues anteayer, pero tampoco fue desde que era niña. Empecé a trabajar activamente en temas de género, pero resulta que este es un discurso, de nuevo, muy cargado de la suma cero. Si tú ganas, yo pierdo, es tu culpa, me tienes que reivindicar. Y yo creo que a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuándo se han sentado en una mesa a que les digan es que tú la embarraste y que eso sea lo que te moviliza positivamente? Inmediatamente entras a la defensiva. Y una vez entras a la defensiva, ya bloqueaste un montón de soluciones. Entonces, por eso decía yo que hay que invitar al pragmatismo, porque de alguna manera tenemos que hacer que esto sea sexy y cool. Yo no me acuerdo si lo mencioné en la sesión con Joaquín y con Catalina. Sí, tú dijiste bio bacano. Las cosas biobacanas. Sí, o sea, biobacanas. Claro, sí. las cosas biobacanas. Y yo, para los que tenemos hijos, hace un tiempo salió un juguete que era como un triangulito con 3 rueditas. Absolutamente inútil, Ricardo. Pero ellos les dan vuelticas. Y ahí estamos todos los papás, ¿no? Recorriendo aeropuertos buscando la pinche cosita así. Absolutamente inútil. Porque alguien tuvo la genialidad de decir, esto es chévere. Aquí son propaganda, pero no sé si han visto el lema de Miniso. Es algo así como que se consiguen cosas que hasta que no entras no sabes que necesitas, o yo qué sé. Nada lo necesitas. Nada, sí. Nada.
¿por qué es que no hacemos las cosas sexys y cool y quizás un poco menos profundos? Quizás no tenemos que ir a decirle a la gente que tienes que sentirte culpable. Al país desarrollado quizás no tenemos que ir a decirle, oye, siente culpa por todo lo que desbarataste, pero tenemos que como sociedad decir esto es sexy y esto es cool y lo vamos a impulsar. Pero ¿no te preocupa también la polarización en la que Colombia también entró? Es decir, los discursos del presidente, los políticos, este tema ambiental se tomó, la política se lo tomó también. Es decir, entonces por eso no nos sentamos. Y por eso no nos sentamos, el ego no nos deja sentar. Pero yo no sé si a ti te emocionó tanto eso de la COP como a mí. Yo decía, es que no me malentiendan, voy a exagerar. Pero lo importante de la COP no estaba pasando en la zona azul, porque allá iban a llegar donde iban a llegar los equilibrios políticos. Llegar a equilibrios políticos en esta sociedad con esta crisis de democracia representativa es durísimo. ¿Dónde pasaron las cosas relevantes de la COP? Sí, en la zona verde y en el gimnasio del pueblo, donde la gente, las señoras caleñas, como yo digo, de manguita corta y blusita verde, estaban metidas en la casa Humboldt aprendiendo de cosas que nunca habrían aprendido. Sí. Las personas tenemos un gran poder de movilización. Cuando las personas decidimos que el juguetico es cool, movemos consumo, movemos financiación y movemos política. Al revés, creo que cada vez es más difícil. Entonces, por eso cuando hablo de liderazgo digo, nosotros tenemos que llegar es que a la gente esto le parezca cool, le dé emoción. ¿Y a tu hija le parece cool, Eloisa? A mi hija tiene una hija de 17 años. ¿Qué dice tu hija? A mi hija le parece, mi hija vive en evidentemente el salto generacional es brutal. Ella nace en un mundo donde ser respetuoso con el medio ambiente es como importante. Pero ni siquiera como que lo esté, es que ya viene como si lo pasaran al subconsciente, ¿sí sabes? Es como si ya lo metieron acá. Entonces ella va por el mundo con una conciencia totalmente distinta a la que tenía yo. Creo que es en esa generación donde ya se encuentran ideas nuevas para vincular los procesos productivos a esa riqueza. Pero tienen que ser procesos productivos y la palabra riqueza tiene que estar. Esta idea de que vamos a dejar todo, lo vamos a conservar y lo vamos a dejar en pobreza y que esas comunidades sigan exactamente como las encontramos. Los palafitos son un patrimonio cultural muy hermoso donde da cólera. Entonces, realmente tenemos que transformar, tenemos que mejorar las condiciones de vida y para eso tenemos que estar acá creativamente diciendo cómo volvemos esto algo que a mi hija le guste. Entonces, estos tokens, el que yo conseguí, que no lo traje hoy, es una pulsera, no lo traje hoy porque lo tiene mi hija. Sí. Son unas pulseritas súper lindas y entonces pues ella va y se las pone. Y si las amigas le parecen, si esto se vuelve una cosa que todo el mundo tiene que tener las pulseritas, pues entonces tú ahí encontraste una fuente de financiación para la protección de la biodiversidad, que claro, detrás tiene un montón de trabajo, ¿no? Y detrás tendrá un montón de comunidades, pero conseguiste financiación. ¿En dónde? En un montón de muchachitos y muchachitas, ¿no? De moda, en las grandes capitales del país. Y a lo que tenemos que aspirar es que eso lo logremos llevar a que sean las grandes capitales del mundo. Sí, y bueno, yo escucho bastante las cifras. Acá nos han acompañado grandes economistas y presidentes de gremios y todo lo que nos está pasando en la productividad y cómo se han frenado sectores como el de gas o el petróleo, la misma minería, etcétera, que depende, inclusive la salud, la educación, depende de ello. ¿Cómo mantener la esperanza? ¿Tú cómo lo ves? O sea, esa alegría ¿no? que espera que tú transmites. Yo digo, ¿cómo haces para no preocuparte tanto? ¿No estás preocupado o no estás preocupada? ¿O cuál es la propuesta en esa productividad como tú lo estás planteando? La primera cosa es que sí creo que hay... Yo genuinamente creo que todas las cosas arrancan aquí y terminan aquí. Sí, individual, la mente de cada uno. Individual y en tu cabeza. Sí. Todo lo demás parte de la cabeza. Claro, pues, con la cantidad de cifras que me toca ver. Sí, por eso. Sí, veo unas cosas, pues claro que me preocupan. Y hay mañanas que me levanto y digo, oh, ¿cómo hacemos? Esto no sé por dónde agarrar. Sí. Pero no le veo mucho objeto a eso. Es decir, que quizás una pregunta que me hago a menudo, que además como pasa con el subconsciente me la hago en caleño, es ¿qué sacas con esto? ¿Qué sacas con eso? Sí. Y no me malentiendan. ¿Qué sacas con esto? Es que a veces, ahorita que decías que la competitividad es...
La competitividad es guerrear y es ponerse a llorar. Hay unos momentos en que uno tiene que sentar y ponerse a llorar y decir, uff, porque uno tiene que encontrar en esa vulnerabilidad el espacio para decir, ok, estas cosas son un problema. Ahora yo cómo voy a volver esto una oportunidad. Entonces siento que todos tenemos la oportunidad de cambiar la manera en que pensamos, de dejar de vivir en la escasez. Es que vivimos en una escasez mental, Ricardo. Es que cuando sales lo primero de lo que te hablan son de los problemas. Exacto. Y eso no sería rollo si estuvieras pasando a las soluciones, pero ahí nos quedamos. Sí. Y eso, para ti y para mí, que somos muy jóvenes, recordarán una película muy ochentera que se llamaba Ghostbusters, la primera. Sí. Y en esa primera, gran película, gran actuación de Sigourney Weaver, resulta que hay una masa rosada de ira que va por debajo de Nueva York. Esa masa de pesimismo, esa masa de escasez nos va contagiando a todos. Y sí creo que realmente, ¿qué hago yo? Pues me levanto por la mañana y digo, como diríamos en muchas veces sitios en Colombia, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? Y la pregunta, ¿qué hay para hacer? O sea, hay muchas cosas para hacer. ¿Qué sectores tú ves que van muy bien? Entonces, no, el punto no es que van muy bien, pero que ¿por qué no podrían estar viendo? Claro, entonces, primero, me sueño un país que se sueñe, que vayamos a hacer una campaña donde todos los países desarrollados que están envejeciendo y les digamos, venga. Le tenemos el lugar. Vea, le tengo el sitio. Claro. Usted me dice, ¿usted quiere ballenas? ¿O usted quiere una playa con un mar delicioso como el de Magdalena? ¿O usted quiere, váyase a Santa Marta que lo tiene todo? ¿O usted quiere el Quindío para levantarse y ver esas montañas así? ¿O usted quiere un clima, a usted, ¿dónde se le inflama más la reuma? ¿En clima frío o en clima caliente? Ahora le tengo una fuerza laboral de mujeres hoy inactivas porque no pueden tener la jornada laboral a la que estamos acostumbrados, pero que si tú las dejas venir a trabajar en el momento en que no tienen sus propias actividades de cuidado, te van a hacer una sopa que te mueres, te van a hacer desayunito. Sí. Cuando acabes el jugo te van a decir que si quieres más juguito. Te van a decir, apenas llegues, te van a decir que si quieres una frutica a las 11 de la mañana. Te preguntan, ¿cómo estás? Te consienten porque además... somos los únicos que preguntamos, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿No? Del mundo. Y todo el mundo. Vivimos obsesionados a veces porque las únicas formas del desarrollo son los microchips, que ojalá los construyamos. Esto no es uno u otro. Pero ¿por qué no aprovechamos esas otras muchas cosas? Es como que si hubiéramos dejado de ver, de nuevo, dentro de nuestros activos, en ese espacio doméstico Colombia tiene una fortaleza inmensa. Y yo la bautizaría como de pronto inteligencia espiritual. Es decir, estamos hablando de inteligencia artificial. Y ahora acá tenemos la espiritual. Estamos muy conectados con el espíritu. ¿No? Somos unas personas muy amables y cada vez que decimos, ay, sí, que queridísimos, pero pues uno sale y lo roban, queridísimo, uno sale y lo roba porque este es un país que ha tenido muchos dramas en la vida. Pero ¿qué pasa si nos soñamos una economía del cuidado? No pensaba como hasta ahora la piada, no, pues es que ahí Ana Fernanda está hablando del tema de viejas otra vez. No. Hombre, no, es que veo un montón de PIB y además de PIB en dólares, porque sí me imagino una persona en España para quien una sesión de fisioterapia en euros debe costar esta y la otra, tú lo sabrás mejor que yo. Como digo yo, cuando yo estoy en Nueva York el pelo ya me iba a llegar a la rodilla porque la cortada de pelo era carísima. Donde aquí te puedo ofrecer servicios de salud y de cuidado para tu vejez, un montón de comida deliciosa, súper saludable, porque nosotros muchas veces hay desventajas que son ventajas. Como arrancamos tarde muchos procesos de desarrollo, nosotros no cometimos los pecados ambientales que cometieron otros países. Claro. Entonces tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Me sueño que aprovechemos la cercanía de nuestros puertos. También me sueño un proceso industrial de nearshoring, sin lugar a dudas. No entiendo cómo es que Córdoba, que está allí, al lado de Puerto Antioquia y de los puertos de más arriba en el Caribe, no se está soñando ese desarrollo. Me sueño porque la altillanura es una despensa que, claro, no vamos a poder conservar intacta, pero que sí podemos hacerlo, digamos, medioambientalmente sostenible, pero generando riquezas. No riquezas para seguir siendo lo que somos. Yo muchas veces creo que nos quedamos atrapados. El campesino, no, quiero que sea un agroindustrial. Si nació en el campo, fantástico, pero ¿y si no? ¿Por qué no estoy enamorando
a los jóvenes que están en la ciudad para que vayan y jalonen con todo lo que están aprendiendo y lo que han visto del mundo, ese agronegocio. ¿Y qué nos faltaría entonces? Ganas, dime qué es lo que nos lo está impidiendo. Sí. ¿Y qué crees? Allá en el Valle, ¿qué sentiste? En el Valle, yo personalmente en Cali sentí una transformación muy grande. Hay que ponernos en contexto. Yo nací en 1974, pueden hacer las cuentas. Cuando yo nací, pasaban muchas cosas. Cali era la capital cívica del país y el Deportivo Cali era el mejor equipo del mundo. Y de repente fuimos perdiendo eso con toda la crisis del narcotráfico. Para mí ver la transformación, lo que hizo en unas personas que nos devolvieran el sentido de que pudiéramos volver a mostrarle al mundo lo geniales que somos, claro, lo hermosa que es nuestra ciudad, no porque la arquitectura de Cali deja mucho que desear, pero que alguien me diga que pasear por debajo de esos amanes del río no es lo más feliz del mundo, oyendo loritos y cosas. Yo vi un renacer de un optimismo caleño solamente porque nos dieron la oportunidad, y esta vez no nos la dieron con la excusa de la rumba, que también en ese patrimonio cultural tenemos mucha riqueza, pero nos lo dieron con la excusa de la biodiversidad. De los sentidos, ¿no? Y de aprender de cosas de las que no sabíamos y que estaban ahí, porque en Cali tú te volteas y hay un pájaro, hay un pavo gil, y tenés una garza, y tenés no sé qué, y tenés los loritas, y además en donde está mi casa hay un montón de carpinteros hermosos, y uno alcanza a ver que son distintos, y turpiales, que creo que en Santander se llaman distintos, en fin. Decir de repente, el mundo nos mira, y esto resulta que vale, esto que para mí era paisaje, creo que nos va cambiando esa mentalidad. Yo quiero aclarar, no es que yo sea una ingenua y no esté consciente de los problemas, es decir, pues en los 25 años de política pública, si algo sabe uno es de los montón de problemas que tenemos, pero también creo que la mayoría de ellos son porque nosotros, en lugar de estarnos desenredando, estamos enredándonos. Sí creo que hay un cambio de mentalidad que tenemos que hacer, estoy convencida que empieza por cada uno, y que claro, la primera transformación deberíamos estarla haciendo en el sistema educativo, para que a nuestros niños el ADN que les pasamos sea distinto al de cuidado, mijo. No vaya a confiar, no vaya a asociarse, que eso es tenaz. Ana Fernanda, el amor de tu vida, ¿quién es? Mi hija. Eloísa, ¿no? Sí, Elisa, pero es mi hija, pero es el amor de mi vida. Sí, muy bien. Pues se nos pasó el tiempo rapidísimo, ¿no? Sí, ¿viste? señor. Algo que nos haya faltado decir, Ana Fernanda, ahí tienes la cámara. A mí me gusta a veces que los invitados le hablen a las actuales generaciones. Tres cosas. La primera, tenemos que levantar la cabeza. El mundo va corriendo. Y nosotros aquí enfrascados en que si tú me pegaste a mí o yo te pegué a ti, o hace 35 años tú me hiciste o no me dejaste de hacer. Entonces, por andar reivindicando unos dolores que son ciertos, yo no, por Dios, no quisiera yo sonar ligera en ese sentido, se nos está pasando el mundo, se nos está pasando la vida por andar llorando por el amor que nos dejó. Entonces, de verdad, tenemos que levantar la cabeza y aprovechar el montón de cosas que tenemos. Ojalá ese montón de cosas arranque por transformar el sistema educativo, pero en cualquier caso depende de cada uno de nosotros. Nuestro hashtag del consejo es: la competitividad es con todos. Esa palabra es antipática, pero no es nada distinto que la capacidad que tenemos de hacer que seamos las mejores versiones de nosotros mismos. Pero si cada uno de nosotros no nos apropiamos de ello, si cada muchachito y muchachita de hoy 14 años no dice, hombre, yo voy a hacer lo que a mí me provoque y cambiar el mundo, no vamos a poder, y vamos a seguir toda la vida siendo una potencia que no se realizó. Y los que te siguen, ¿dónde te pueden seguir a ti en las redes sociales? ¿O entramos al consejo privado? ¿O tú tienes tus propias redes? Nosotros hacemos todo, todas las formas de lucha. Entonces mis propias redes, soy @mayhuashka en X, Ana Mayhuashka en Instagram, y en TikTok no tengo la menor idea, pero también tengo cuenta. Eres la única. Sí, no, se van a encontrar muchos Mayhuashkas, solo con que lo escriban bien está. Ese es un reto en sí mismo. Sí. Y las redes del consejo son Colombia Compite también. Si buscan Colombia Compite van a encontrarlo rápidamente. Y además en la página del consejo tenemos
muchas formas, esto suena todo chistosito, un poquito ilegal, pero hay muchas formas de consumirnos. Tenemos un plegable, un resumen ejecutivo, el video de la presentación, el informe completo, el informe por capítulos. De pronto a ti solamente te interesa el de crecimiento verde, pero a la otra persona le interesa el tributario. Claro. Tenemos todo tipo de cosas y son invitaciones a que la gente se haga parte. Sí. No tenemos que esperar a que lo haga el gobierno, no tenemos que esperar a que lo haga el gran empresario. Todos tenemos algo que transformar. Muy bien, pues fíjate, desde las entrañas, creo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Te gustó? Mil gracias, me encantó. Bueno, muchas gracias. Y este escenario y este equipo y esta plataforma es para ti, ¿no? También, o sea que ahí nosotros aportamos para avanzar en estos sueños, también con todas las de sueños que tenemos todos los colombianos. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por habernos seguido, muchísimas gracias por escuchar a Ana Fernanda, que yo creo que muy pocas veces la hemos escuchado hablando de su Cali y de sus ancestros de manera tan linda y abierta como lo ha hecho en el día de hoy. Gracias también por seguirnos en nuestro canal de YouTube y en Spotify y en nuestras redes sociales @Ricardo Lozano P y @desde las entrañas. Los espero en el próximo episodio. Chao, gracias.